bienvenidos y gracias por asistir a este evento al cual le doy yo una gran importancia. Ustedes saben que desde el comienzo del gobierno la lucha contra la pobreza extrema y contra las desigualdades, cerrar brechas, ha sido una prioridad. Lo anuncié en el discurso de posesión, lo anunciamos después del primer gabinete y esta ha sido una política transversal durante todos estos años. Por eso la presentación de estas cifras, que son las últimas cifras que vamos a presentar antes de dejar el gobierno por parte del DANE, que le ha hecho un seguimiento muy especial a todas estas cifras y que además introdujimos unas cifras nuevas, un indicador nuevo que nos ha servido mucho, ahora hablaremos de eso, que es el de la pobreza multidimensional. Pues eso ha sido también una innovación, pero al mismo tiempo una política muy, muy exitosa. Hoy lo que vamos a hacer es escuchar del DANE la presentación de las cifras, las últimas cifras sobre pobreza, sobre desigualdad y luego hacer unos comentarios de cómo fue que logramos llegar a donde estamos en este momento, reconociendo siempre que nos falta todavía mucho camino por recorrer. Pero los avances han sido bien importantes. Doctor Perfetti, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Vamos a entonces, presidente, a hacer una presentación de los resultados de pobreza monetaria y de pobreza multidimensional para el año 2017. Vamos a empezar, presidente, por pobreza monetaria. Lo primero que podemos decir, presidente, es que 385.000 personas en el total nacional salieron de la pobreza monetaria en el año 2017, de tal manera que la incidencia de la pobreza para el año 2017 en el total del país se situó en 26.9%. Aquí hay algo adicional, presidente, importante de señalar, y es que igualmente la pobreza monetaria se redujo en los centros poblados y rural disperso. 261.000 personas salieron de la pobreza monetaria en las zonas rurales y presentó una disminución entre el 2016 y el 2017 de 2.6 puntos porcentuales. Cuando uno mira, presidente, la tendencia de la pobreza monetaria desde el año 2009, uno encuentra que ha venido habiendo una reducción importante a lo largo de toda esta década en la pobreza monetaria. Cerca de 4.7 millones de personas salieron de la pobreza monetaria en el total nacional. Eso significa, presidente, una disminución de 13.4 puntos porcentuales desde el 2009 hasta el 2017. Y en el caso de los centros poblados y rural disperso, presidente, en ese mismo periodo 1.7 millones de personas salieron de la pobreza monetaria. De tal manera, presidente, que lo que observamos entonces es en 2017 hay una reducción importante en la pobreza monetaria, tanto para el total nacional como para las zonas rurales y obviamente para las cabeceras, y cuando uno mira la tendencia desde el año 2009 igualmente se presenta esta reducción que hemos anotado. Ahora, en términos de pobreza
de pobreza monetaria extrema. 469.000 personas en el total nacional salieron de la pobreza monetaria extrema en el año 2017. Y la incidencia de la pobreza para ese año, de la pobreza extrema, fue de 7.4%. Aquí igualmente podemos hacer, presidente, la misma anotación. Entre el año 2016 y 2017, la pobreza extrema en los centros poblados y rural disperso disminuyó en 2.7 puntos porcentuales y 285.000 personas dejaron la pobreza extrema en los centros poblados y rural disperso. Ahora, en términos de la tendencia de esa pobreza extrema, cerca de 2.8 millones de personas desde el año 2009 hasta el 2017 salieron de la pobreza extrema y la incidencia de esta pobreza en ese mismo periodo disminuyó en 7 puntos porcentuales. En el caso de los centros poblados y rural disperso, esta reducción en personas fue de cerca de 1.3 millones de personas. Entonces, tanto para la pobreza monetaria como para la pobreza extrema, presidente, lo que se observa es una reducción entre el año 2016 y 2017 para todas o sea, tanto para el total del país como para las cabeceras, como para los centros poblados y rural disperso, e igual la tendencia desde el año 2009 hasta el año 2017. En términos del coeficiente de Gini, presidente, para el total del país, el coeficiente de Gini pasó de 0,517 en el 2016 a 0,508 en 2017, de tal manera que pues, se continúa observando esa reducción, presidente, en esta medición de la distribución del ingreso en el país. El coeficiente de Gini para el total nacional en el periodo 2009-2017 pasó de 0,557 a 0,58, de tal manera que pues igualmente se observa, presidente, una reducción en el Gini a lo largo de toda esta década. Vamos a ver pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional, presidente, esa es una medida que usted introdujo en el país precisamente para salirse de las mediciones tradicionales de solo medir el ingreso y poder tener una medida más aproximada a condiciones estructurales y a condiciones de política pública. ¿Qué podemos decir del índice de pobreza multidimensional para el año 2017? Que 255.000 personas salieron de la pobreza multidimensional en el año 2017 y el índice se situó en 17% para ese año del 2017. En el caso de los centros poblados y rural dispersa, se presenta una reducción de un punto porcentual y 73.000 personas dejaron de ser pobres multidimensionalmente en las zonas rurales del país. ¿Cuáles fueron los factores, presidente, que más incidencia tuvieron en esta reducción de la pobreza multidimensional entre el año 2016 y 2017?
el logro educativo, hubo una mejora importante en el logro educativo, hubo una mejora en las condiciones de hacinamiento crítico, en las condiciones de analfabetismo de los hogares y en los materiales inadecuados de los pisos. Estos fueron, presidente, los 4 factores que en el año 2017 mayor incidencia tuvieron y más favorecieron esta reducción de la pobreza multidimensional. Cuando miramos entonces, desde el 2010 que comenzó la medida del índice de pobreza multidimensional, se observa que 5.4 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional entre el 2010 y el 2017, y eso significa que este índice de pobreza multidimensional presentó una disminución de 13.4 puntos porcentuales entre el 2010 y el 2017. Lo último que faltaría por añadir, presidente, es en términos de pobreza monetaria y pobreza extrema, en 18 de las 23 ciudades en las cuales hay medición, se redujo la pobreza monetaria y la pobreza extrema, y el Gini disminuyó en 16 de las 23 ciudades. Muchas gracias, doctor Perfetti. 5.4 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional. Así es, presidente. 5.4 millones. Eso es una cifra que nos debe llenar de orgullo y de satisfacción, aunque, repito, todavía hay mucha gente que está en la pobreza. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros y cómo logramos esos objetivos? Muchos de ustedes se recordarán cuando iniciamos todo el proceso y cuando anunciamos que íbamos a tener una política de pobreza multidimensional, que íbamos a hacer un ejercicio estadístico muy transparente de medir las 2 pobrezas, la tradicional por ingresos y la multidimensional, y que íbamos a ir publicando las series de cada una de las pobrezas, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Ahora bien, lo que hicimos fue introducir la multidimensional, que tiene unas dimensiones, que tiene unos sectores donde tenemos que hacer unos esfuerzos más focalizados, y eso es lo que nos genera un instrumento mucho más útil, que es lo que hemos dicho en todas las conferencias internacionales, porque ya nos están invitando a las conferencias internacionales, cómo es que Colombia ha venido atacando la pobreza y ha venido obteniendo estos resultados. La pobreza multidimensional nos da unos indicadores de dónde debemos concentrar los esfuerzos para que tenga más impacto en la reducción de la pobreza, y eso es lo que hemos hecho. Y para eso creamos inclusive una institucionalidad. El Departamento de Prosperidad Social se creó precisamente para administrar y recoger las diferentes entidades que tenían en una u otra forma responsabilidades sobre la lucha contra la pobreza, para poder hacer una acción más articulada. De manera que ya estamos muy alineados, muy articulados, y lo que estamos viendo es un resultado donde los colombianos, muchos se están levantando, ya no tienen la incertidumbre si habrá comida, si habrá educación, si habrá un techo digno donde dormir, donde poder ser atendidos en materia de salud, inclusive donde poder trabajar y tener un trabajo digno. Yo dije el 7 de agosto, a los pobres no les vamos a fallar, y creo que no les hemos fallado. Y por eso creo que es importante mirar esto
desde el punto de vista integral, que es como lo mira el profesor Sen, el inspirador de la pobreza multidimensional. Y él, cuando fuimos a que nos dijera cómo podíamos aplicar sus teorías en Colombia, nos dijo, no, hay 5 dimensiones. Y vamos entonces a hacer como un recuento de qué hemos hecho en esas 5 dimensiones que no son exclusivas. Las dimensiones son muy amplias, pero estas son, en cierta forma, como las prioritarias. Las 5 dimensiones tienen que ver con la pobreza, la educación. Natalia, por favor, ¿me puede? Tiene que ver con acceso a educación. Entonces, el presupuesto de la educación, que es donde se demuestra la prioridad de un gobierno. Hace 4 años estamos nosotros con un presupuesto de educación el más alto, el más importante de todos los presupuestos de todos los sectores. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, ahí se aumentó el presupuesto de 30 y… ¿De cuánto? De 28 a 37 billones, ahí está. Creció 20.8 a 37.4, creció 79% en los últimos 8 años, pero desde hace 4 años es el presupuesto más alto y está por encima del segundo sector, que es seguridad y defensa, y la brecha se está aumentando. Declaramos la gratuidad de la educación, del grado 0 al grado 11. Atacamos el analfabetismo en forma directa, lo redujimos más de 1%, más de 626,000 jóvenes y adultos han sido alfabetizados. Los años de escolaridad aumentamos de 8 a 9, la deserción se bajó de 4.8 a 3.7 y introdujimos programas como el de Ser Pilo Paga para darle mejor acceso a la educación superior de quienes son muy talentosos pero no tenían los recursos para tener acceso a la educación superior. Y el acceso a la educación superior en general. En el 2010, 37 de cada 100 jóvenes, muchachos o muchachas, entraban a la educación superior. Hoy, antes eran 37, hoy son 51 y vamos a aumentarla de aquí a terminar del año, esperamos terminar con 57. La ministra de Educación no está aquí, pero porque está en la elección del rector o rectora de la Universidad Nacional, pero la viceministra me dijo que había traído un video reciente que nos muestra la experiencia de varios de los pilos. ¿Por qué no nos muestran el video rápidamente para ilustrar cómo la política del gobierno en educación ha venido adelantándose? El programa Ser Pilo Paga es la posibilidad que tenemos muchos estudiantes que no tenemos las posibilidades económicas de entrar a la educación superior. Ha sido una revolución. Somos más de 30.000 estudiantes que día a día mostramos una cara diferente de nuestro país. La inversión que se está haciendo es en un grupo de jóvenes que quieren cambiar el mundo. Desde la educación estamos formando agentes de cambio, agentes de transformación para lo nuevo que se viene para este país. Para mí, esta oportunidad de Ser Pilo Paga es lo más grande después del nacimiento de mis hijos que me ha podido ocurrir. Yo creo que este programa nos está invitando a soñar porque nos está dando una posibilidad real.
una posibilidad real de ser médico, ingeniero, astrofísico, físico. Si tenemos jóvenes educados, jóvenes que saben lo que hacen, se va a gestionar un mejor país. Ese hecho de tener algo de más, algo que antes pensó que no podía llegar a tener, genera como más que una responsabilidad, es unas ganas de poder retribuir todo lo que le dan a uno. Lo que uno quiere para su país es el bien, es mejorarlo. Tenemos mucho para hacer un increíble país. Un país más educado es un país que mira hacia adelante por una sencilla razón, porque el conocimiento es poder. Y esto es lo que hace el programa Ser Pilo Paga, porque le da la oportunidad a la gente de hacer lo que realmente quiere hacer. Es la verdadera forma de disminuir desigualdad y brechas sociales. Este programa nos muestra que no es necesario tener un apellido, ni una cuenta bancaria, ni vivir en una ciudad importante para poder acceder a la educación superior. Nos muestra que verdaderamente cualquier persona que se lo propone puede estudiar. Viceministra, para reducir la pobreza tenemos que llevar la educación de calidad al campo. Cuéntenos rápidamente, brevemente, de aquí al terminar el gobierno nos quedan muy pocos meses, pero vamos a cerrar con broche de oro, eso espero. ¿Qué vamos a hacer? Buenos días, presidente. Gracias. El reto más importante en el sector educación de cara al cierre de gobierno es la implementación del Plan Especial de Educación Rural, el cual prevé acciones contundentes en 2018 para continuar cerrando las brechas y reduciendo la pobreza en el país. Prevé 45 alianzas rurales en todo el territorio nacional de educación superior. Prevé además 11.000 jóvenes y adultos nuevos alfabetizados en todo el territorio, 810 sedes nuevas con programas fortalecidos de modelos educativos flexibles, 585 sedes rurales construidas y mejoradas en zonas rurales, y con todo lo anterior, además de otras iniciativas contundentes en 2018, estaríamos aportando a la calidad educativa de las zonas más pobres, que son las zonas rurales de este país. Gracias. Gracias, viceministra. La segunda dimensión, los derechos de los niños. Amirtya Sen le da una gran importancia a los niños como un factor de movilidad y de progreso social en cualquier país. Y tiene razón. Aquí trajimos, cuando íbamos a lanzar el programa de primera infancia, que denominamos De Cero a Siempre, a un premio Nobel de la universidad, de su universidad, de la Universidad de Chicago, James Heckman. Y él se ganó el premio Nobel y nos decía: la inversión más rentable socialmente que puede hacer cualquier país, cualquier sociedad, es la inversión en primera infancia. Y por eso le dimos mucha importancia a la primera infancia, que es donde comienza además la verdadera educación. Ahí ya tenemos más de 1.2 millones de niños de estratos bajos con cobertura, es decir, que los cuidan en forma integral. Hemos hecho un esfuerzo para reducir en forma importante el trabajo infantil, lo recibimos en 13%. El año 2016, no tenemos las cifras del 2017 todavía, estaba en 7.8, yo espero que el 2017 baje todavía más. En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene muy presente cómo debemos combatir el trabajo infantil y sobre todo para que los niños vayan al colegio, no a trabajar. Aquí tenemos la directora del ICBF y vino con un muchacho, Sebastián Garay, a quien el ICBF le ha dado las oportunidades de prepararse para la vida. ¿Dónde está Sebastián? Sebastián, ¿por qué no nos cuenta su experiencia con el ICBF? Por favor. Buenos días. Primero que todo, pues, gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Sebastián Garay, tengo 22 años, soy estudiante de Psicología de octavo semestre. Actualmente también me encuentro trabajando en el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, donde me desempeño en el área de gestión humana y llevo 3 años. Hace 14 años ingresé al ICBF por diferentes problemáticas. Desde ese momento he aprendido a ver la vida de otra manera. He aprendido a soñar, he aprendido a que
la mejor forma de salir adelante es la educación y la familia. Y el ICF encuentro esas dos cosas. Actualmente me encuentro en una casa universitaria donde somos aproximadamente 12 niños, 12 jóvenes de la educación superior y nos enseñan la importancia de estudiar y para salir adelante, para crear una familia, un futuro mejor, no solo para nosotros, sino para la sociedad en general. Agradezco al presidente de la República por todas las oportunidades que nos ha brindado y pues en especial también a la doctora Karen, que se ha puesto la camiseta para como apoyar todos nuestros derechos y que esto no se nos vulnere. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Juan Sebastián. Gracias a usted, porque usted es un ejemplo de superación. Realmente le agradecemos mucho. Karen, la directora de ICF, ¿qué vamos a hacer en el tiempo que nos queda para seguir garantizando los derechos de los niños? Bueno, presidente, desde que llegó a su gobierno usted no ha parado de trabajar por los niños y lo seguiremos haciendo y usted ya dejó un legado en el país. Seguimos trabajando, así como Sebastián, nosotros tenemos 26,000 niños en nuestros hogares sustitutos y en nuestros internados. Todos los días trabajamos para la protección y el cuidado de ellos. Como tenemos niños mayores, jóvenes, mayores de 18 años, presidente, hicimos una iniciativa muy importante de casas universitarias, donde vamos a abrir 5 casas universitarias más antes que se acabe su gobierno. Eso quiere decir que más jóvenes van a tener la oportunidad de tener un techo, pero sobre todo la familia, el ICBF, es muy importante. En adopciones, presidente, usted durante su gobierno fueron más de 10,000 niños que hoy tienen una familia. Durante el tiempo que nos queda, presidente, le vamos a dar oportunidad para tener una familia a 800 niños más. Y con la estrategia de 0 a siempre, presidente, hoy son más de 1.250.000 niños los que estamos atendiendo. Durante estos 4 meses vamos a lograr la meta del 1.350.000 niños sin que se nos escape el trabajo que hemos hecho con las madres comunitarias donde las formalizamos. Realmente nos hemos puesto la camiseta de los niños, de las niñas, de los adolescentes y el presidente deja un gran legado para el país que trasciende su gobierno. También aprobando la ley de restablecimiento del derecho, donde 127,000 niños, niñas y adolescentes que no se les ha podido resolver su situación jurídica durante el 2018 se les va a resolver. Así que seguimos adelante y no pararemos. Seguiremos 24/7 por los niños y con la camiseta puesta desde el ICBF con la presidencia. Muchas gracias. Karen. Y les cuento a todos que el programa de 0 a siempre ya comienza a tener resonancia internacional. Estuve en Brasil hace 2 días y fui por un día, pero el evento tal vez más importante que asistimos fue un evento donde Colombia era la invitada especial para contar nuestro programa de primera infancia. Allá están comenzando el programa y realmente fue un motivo de inmenso orgullo poder ir de invitado especial con la alta consejera para la niñez y contar lo que hemos hecho en Colombia, que realmente hemos hecho mucho, pero como les digo siempre falta todavía mucho por hacer. Mucho niño todavía que no está en el programa y ese es el gran reto. También a través del programa de Familias en Acción ayudamos a los niños. Ese programa tiene cerca de 2.6 millones de familias atendidas a través del programa. El programa que busca garantizar que en las familias más pobres los niños vayan al colegio y los niños tengan el servicio de salud. Esas familias son atendidas por unos cogestores, yo los llamo mi ejército social, y han venido acompañando a 1,5 millones de familias los cogestores. El programa tiene más familias, pero los cogestores van acompañando 1.5, 6 millones, porque son los que más ayuda necesitan. Y ahí son muchos los niños que están siendo atendidos directamente.
cada familia pues tiene más de un niño, entonces son 4.6 millones de niños que están siendo atendidos. Y usted vino acompañado, nuestro director de Prosperidad Social, por Lejay Valdeblanques, un joven en acción. ¿Qué es un joven en acción? Cuando estábamos reforzando la política de Familias en Acción, que a propósito, la política de Cero a Siempre, como las políticas de Familias en Acción, las convertimos en política de Estado, se convirtieron en ley para que el que venga deba continuar con esas políticas porque han sido muy exitosas. Cuando pusimos en marcha esas políticas en acción, en Familias en Acción, y las reforzamos, muchas mamás me decían, después de tanto esfuerzo para que nuestros niños o niñas se gradúen del colegio, qué frustración que no tienen ninguna oportunidad de tener un empleo o de tener acceso a la educación superior, lo cual tenía mucha razón. Entonces creamos el programa de Jóvenes en Acción, que son los jóvenes que salen del programa de Familias en Acción y que tengan una especie de acceso privilegiado, por ejemplo, al SENA. Entonces, eso es lo que son los jóvenes en acción, que están todos ahí por meritocracia, como por meritocracia se ganó Lejay Valdeblanques el puesto en Prosperidad Social y viene el Cesar. ¿Dónde está Lejay? Usted nos cuenta su experiencia, ¿cómo salió adelante? ¿De qué parte del Cesar es? Primero que nada, muy buenos días a todos y gracias al señor presidente por las oportunidades que me ha ofrecido, gracias a los compañeros que hacen posible que el día de hoy yo esté aquí y muchas gracias al director general de Prosperidad Social, quien es que ha impulsado y ha defendido los derechos tanto de los beneficiarios como de los funcionarios en Prosperidad Social. Pues antes que nada me presento, mi nombre es Laihans Valdeblanques Rangel, actualmente resido en Valledupar, Cesar. Pues mi historia se presenta con un poco de dificultades inicialmente, pero con un final feliz en el que me encuentro hoy en día, pues con mi familia me vi forzado a dejar el lugar de residencia en donde vivíamos, en La Guajira, por cuestiones del conflicto armado. Residimos en Valledupar en búsqueda de oportunidades y cuando todo se veía oscuro, con 0 oportunidades por lo menos de yo ingresar a la escuela, pues me encuentro con las oportunidades del gobierno a través de Prosperidad Social con el programa Familias en Acción, pues me fue posible ingresar a la básica primaria y posteriormente seguir con mi secundaria, ¿no? Cuando nuevamente venían los dolores de cabeza porque pues es muy difícil con las dificultades que enfrentábamos mi familia y yo intentar por lo menos pensar en una educación superior, Prosperidad Social nuevamente tocó las puertas de mi hogar a través del programa Jóvenes en Acción, ¿no? Entonces, gracias a esa continuidad con toda esa prestancia que ha ofrecido el gobierno, de la mano del gobierno, pues he podido seguir adelante con mis estudios, ¿no? Pues es también gracias a Prosperidad Social que me enteré del concurso de meritocracia y pues es como irónico que la entidad que me ha ayudado desde niño pues me presente a mí y a todos los colombianos la oportunidad de entrar a laborar con ellos, ¿no? Y pues a Dios gracias que pude postularme para el concurso de méritos y a Dios gracias al esfuerzo de mi familia y a las oportunidades que hoy en día, pues aparte de ser estudiante de licenciatura en español e inglés, ser al mismo tiempo beneficiario de Jóvenes en Acción porque aún me siguen dando la mano, pues me presento a ustedes como funcionario de Prosperidad Social en el cargo de auxiliar administrativo, ¿no? Entonces es muy enriquecedor poder estar aquí con todas estas personas
y pues miren cómo soy como un resultado, una muestra de que el gobierno sí da resultados, que las oportunidades se nos presentan a todos y que de la nada el gobierno y la ayuda de mi familia, el esfuerzo de mi familia, pues el gobierno del señor Santos y todos los que han intervenido en mi vida me sacaron de la esquina en donde estábamos yo y mi familia, y hoy tengo la oportunidad de estar aquí ante ustedes, pues exponiendo mi vida, ¿no?, ante todos estos dirigentes. Y pues gracias a usted, señor presidente, gracias a todos mis compañeros y saludos a mi familia, que gracias. No, gracias a usted. Gracias realmente. ¿Cómo es que se pronuncia su nombre? Laihan. Es que me decía. Ok. Muy bien. Lo felicito. Lo felicito y a su familia también. Muy bien. Director de Prosperidad Social. Usted sabe que lo más importante es poderle generar ingresos a la gente. Y ese es uno de los objetivos fundamentales de todo el programa social. ¿Qué vamos a hacer y qué hemos hecho y qué vamos a hacer en estos meses en ese sentido? Así es, presidente. Varias líneas diferentes al programa de Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción, que son transferencias económicas. Y usted, presidente, desde el inicio de su gobierno dijo hay que instalar capacidades productivas en la población más pobre, en la población vulnerable, para que ellos mismos puedan sostener sus familias, para que ellos generen esos ingresos. Y es ahí donde sacamos toda una oferta institucional de inclusión productiva. ¿Cómo hacer que esas familias tuvieran estas capacidades durante su gobierno? Van más de 920.000 familias que han sido incluidas en los programas de inclusión productiva, lo cual ha representado una inversión de más de 1.2 billones de pesos. Para esta parte final del gobierno, para este año, vamos a tener 93.000 familias adicionales en los programas de inclusión productiva, presidente. Eso va a tener una inversión de 420.000 millones de pesos, de tal forma que esas familias puedan producir, puedan tener emprendimiento con el programa Mi Negocio, puedan acceder a empleo formal con el programa de empleo para la prosperidad, también con los bonos de impacto social que tenemos en cooperación con organismos internacionales para que la población más vulnerable pueda acceder a un empleo formal. Pero adicionalmente a eso, presidente, hacemos muchas obras de infraestructura. Usted nos ha acompañado a lo largo de todo el territorio, llegando a los municipios y a los barrios más necesitados para hacer infraestructura social. Son más de 3.700 obras de infraestructura que se han hecho a través de Prosperidad Social, donde se han generado 74.000 empleos, ayudando a la población de la localidad, de esos barrios necesitados, para que ellos mismos participen en la construcción de sus pavimentos, de sus parques, de sus centros comunitarios. Y finalmente, presidente, este año vamos a seguir impulsando también estos programas de inclusión productiva, pero que van directamente relacionados a la población étnica. Y ahí es donde tenemos el programa IRACA, el programa Familias en su Tierra, donde hemos traído también hoy, presidente, para que usted lo escuche, al señor gobernador del Cabildo Indígena de Totoró. Es una experiencia muy importante de cómo esta comunidad indígena contrata directamente con el Estado. Venimos de esquemas donde el gobierno contrata un operador y el operador es el que va y atiende a las comunidades. Este es un caso de éxito donde el gobierno contrata directamente con la comunidad indígena y es ahí donde ellos, con proyectos productivos, han logrado sacar más de 1.000 familias adelante. Entonces quisiera, presidente, que usted escuchara al señor gobernador del Cabildo de Totoró, que es un ejemplo de lo que vamos a seguir haciendo hasta el último minuto de su mandato. Muy bien, gobernador José Fernando Conejo, por favor. Muchas gracias, señor presidente, ministros y demás aquí presentes. Somos nosotros 7.200 indígenas de la cultura totoroes, una región del Cauca muy golpeada por el tema del conflicto armado, donde los temas del conflicto en muchas ocasiones habían venido generando desesperanza entre la población, siendo golpeado especialmente los niños, nuestros jóvenes, las mujeres.
Y gracias a este proyecto de vida, podemos decirlo así, de su gobierno, pues nos ha traído la tranquilidad, también la paz. Y desde este sentido y desde un punto de vista integral, podemos decir que una región rica en biodiversidad, también en agua y en sus tierras para producir, hoy afloran esa gran posibilidad. Y por eso, a través de Prosperidad Social, con la iniciativa de IRACA, venimos trabajando con más de 1000 familias, buscando promover la parte productiva, la parte agrícola y la parte pecuaria, pero tomado desde los usos y costumbres de nuestras comunidades. Hoy, las huertas de medicinas tradicional, de plantas aromáticas, las hortalizas, las especies que sirven de seguridad alimentaria también están nuevamente en muchas de las familias. Y hemos dado unos avances grandes articulados a sus obras que hemos podido realizar en nuestra región también como mejoramiento de vivienda, así como mejoramiento de vías en nuestra región que articulan la posibilidad de poder que lo que se siembre en nuestros campos, en nuestro resguardo, puedan salir a las ciudades. Y estamos dando un paso muy importante con IRACA a través de infraestructura, que es no solamente pensar en la producción, sino también pensar en la transformación y en su comercialización para el uso y aprovechamiento interno también de nuestra comunidad. Presidente, hoy tenemos la operación de otros programas, también como de primera infancia, bajo la modalidad propia. Y los productos que nuestros indígenas, con el apoyo de IRACA, sacan de sus huertas, lo estamos buscando comercializar nuevamente para que sea consumido a través de los programas de bienestar familiar, del programa de alimentación escolar, y eso genera también ingreso económico y a su vez producción limpia y una mejor calidad de vida, presidente. Y nosotros, como bien lo decía el señor director, hemos dado un muy buen manejo, un excelente, porque nos da la posibilidad también de fortalecer nuestra gobernabilidad, garantizar nuestros derechos, y hemos obtenido en el anterior año el premio de la alta gerencia, que usted mismo hizo entrega aquí, a el buen ejercicio de que sí podemos gobernar como pueblos indígenas y que podemos seguir adelante. Por eso, hoy he venido también a decirle muchas gracias en nombre de nuestro pueblo indígena, en nombre de nuestro Cauca, y especialmente queremos, como totoreños, como pueblos indígenas, que nos visite a nuestra región para que en vivo pueda usted presenciar, observar y por supuesto inaugurar todas las obras que venimos haciendo en vivienda, en vías, en proyectos productivos, y hoy que estamos pensando en la Central Cooperativa Indígena para comercializar lo que producimos. Muchas gracias, presidente. Gracias, José Fernando. Gracias. Gracias a usted y gracias porque hemos venido trabajando de la mano y eso es importante. Cuando se trabaja de forma articulada, coordinada, con objetivos comunes, los resultados se van dando. Cuando va uno a tratar de hacer las cosas en un ambiente de polarización, de desunión, de enfrentamiento, los resultados no se dan. Por eso yo no dejo de pedirle a todos los colombianos que nos unamos en causas que todos queremos que salgan adelante. Eso, cualquier sociedad tiene que hacer eso para salir adelante. Este es un ejemplo. Con las comunidades indígenas, en términos generales, hemos trabajado estos 8 años muy bien, hemos progresado, los indicadores así lo dicen, y ese es producto del diálogo, de la concertación, del respeto por las culturas, por las diferencias, pero aún así podemos seguir avanzando. Otra dimensión, donde el profesor Sen también dice hay que tenerla muy en cuenta, que es de sentido común, el trabajo, el empleo. Ese es un elemento de dignidad para cualquier persona. Y por eso también desde hace 8 años nos propusimos bajar el desempleo a 1 dígito. Y lo cumplimos casi que a los 2 años y lo hemos mantenido en 1 dígito durante todo este tiempo. Hemos creado cerca de 3.500.000 empleos, la mayoría formales.
a través de muchos programas. Primero, una economía más sólida, una economía que crezca, es una condición necesaria para generar empleo, pero muchas veces no es suficiente. Hay que ayudar con programas focalizados. El Servicio Público de Empleo, por ejemplo, es un servicio que ha ayudado enormemente a la gente a conseguir trabajo. Muchas veces, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el tiempo, mucha gente vivía de los avisos limitados y era, se busca fulano de tal o se busca tal artículo y en los mismos avisos limitados se vende tal artículo o se ofrece tal empleo y gente que se ganaba la vida simplemente conectando el uno con el otro. Eso es lo que hace el Servicio Público de Empleo. Y ahí se han generado muchísimos empleos a través de ese servicio. 1.700.000 personas encontraron empleo. En el SENA, que yo digo que es una fábrica de empleo, es la joya de la corona. Hemos hecho un esfuerzo enorme para mejorar cada vez la capacitación del SENA y volver esa capacitación pertinente. ¿Qué quiere decir pertinente? Que le sirva al sector productivo, que el sector productivo vea en el SENA una fuente de mano de obra y de trabajo capacitada, y eso se ha venido logrando. Cuando llegamos al gobierno, uno de cada 4 aprendices que encontraran empleo. Hoy el 66% encuentra empleo. Y este año lo vamos a dejar en el 75%, o sea, 3 de cada 4 van a encontrar empleo. ¿Por qué? Porque estamos en permanente contacto con el sector productivo y ellos dicen, vamos a necesitar en unos 4, en unos 5 años este tipo de trabajador. Desde la nanotecnología, allá en el SENA hay capacitación de nanotecnología hasta pues cualquier tipo de metalmecánica y en fin, todo lo que uno piense que se pueda capacitar el SENA lo puede hacer y lo está haciendo de forma articulada con el sector productivo. También hemos venido formalizando, eso es muy importante, el empleo que se ha generado cada vez un empleo formal, o sea, con prestaciones, con todos los requerimientos de ley. Hemos hecho unos esfuerzos especiales en las víctimas del conflicto armado para poder formalizarlos. Hemos formalizado las trabajadoras domésticas, las manicuristas, un esfuerzo importante y por eso hoy, por primera vez, tenemos más empleo formal que informal. Eso sucedió en estos últimos años. Eso nunca había sucedido en el país. Hay más empleo formal que informal. Nos falta muchísimo. 48% todavía, 47% creo que es la última cifra, de la actividad económica es informal, pero ya por lo menos es mucho menos de la mitad o menos de la mitad y antes estaba un porcentaje mucho más alto. Viceministro de Empleo, la ministra estaba haciendo me dijeron que hizo una gran presentación ayer en París, en la OECD, en el Comité de Empleo. Me dicen que le fue muy bien y espero que ese examen lo pasemos. Pero usted también tiene que pasar su examen, Freddy Socarrasco. Entonces, viceministro, usted vino con Ramiro Vargas, que es una víctima y miembro de la cooperativa Manos Unidas Textiles de Colombia. ¿Dónde está Ramiro? Ramiro, ¿por qué no nos cuenta cómo crearon la cooperativa y cómo lo ayudó el gobierno? Bien, muy buenos días para todos. Un saludo muy cordial y respetuoso al señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, y también saludo muy especial a todos los directores de las entidades descentralizadas del gobierno central y
realmente para nosotros es un privilegio encontrarnos el día de hoy aquí en este gran evento y poder contar con nuestra experiencia, a pesar de que tuvimos unos momentos difíciles, pero que en la búsqueda de soluciones también, porque realmente no solamente en la búsqueda de la solución que venga de parte del gobierno o del Estado, sino que nosotros también en esa constante búsqueda propia también de encontrar solución a la necesidad nuestra. No es fácil llegar de la provincia a esta gran ciudad y comenzar nosotros, señor presidente, a desarrollar actividades las cuales no habíamos desarrollado. Pero la misma necesidad nos llevó a que tuviésemos que aprender a elaborar o a trabajar o a desarrollar otro tipo de trabajo, el cual nosotros no estábamos preparados para desarrollarlo. En la búsqueda de esta solución, nosotros en el 2016 estábamos trabajando como costureros, como confeccionistas de manera individual, ¿sí? Cada quien buscando su propio trabajo, buscando a quién le podíamos elaborar la maquila, y de esa manera individual, pues no era tan gratificante la búsqueda de los recursos para poder nosotros tener el dinero para sostener a comprar la alimentación de nuestras familias y de esa forma poder tener, digamos, una vida digna. Y la estabilidad socioeconómica no era fácil de esa manera. Encontramos nosotros, y en la búsqueda y en los programas del Estado también, y unos apoyos, aunque por los escasos recursos llegan a ser unos apoyos muy mínimos, pero que si nosotros los sabemos aprovechar, los vamos a hacer que sean grandes. El Ministerio de Trabajo apoyó en cierto momento a al sector de la confección en Bogotá y en Ibagué, en formación, en lo que tiene que ver con diseño, confección y todo el proceso, y a la vez nos apoyó con unas máquinas de coser, pero nosotros dentro de la formación, un grupo de compañeros de estudio, nos preocupamos en decir qué pasaría con estas máquinas una vez las recibimos del gobierno. Nos llegaría a una esquina de nuestra habitación o de nuestra salita y allí van a quedar totalmente sin poderlas utilizar porque así sepamos en momentos hacer las cosas, pero si no tenemos la voluntad y los recursos para poder poner en producción y nos dimos a la tarea de buscar. En el 2017 comenzamos la búsqueda de cómo encontrar, crear una empresa. Teníamos la dificultad que para formar empresas necesitamos capital, pero si uníamos voluntades, pues podíamos crear empresa. Y comenzamos a buscar la alternativa y fue cuando a través de organizaciones solidarias encontramos la puerta de entrada al proceso de podernos constituir como una empresa de economía solidaria. Y fue así que a partir de ese momento, escuchando experiencias, escuchando personas, hombres, mujeres, que a través de este medio de crear empresa, teníamos la posibilidad de nosotros también, y fue así que pudimos llegar a Economía Solidaria y comenzar a recibir toda esa orientación, el apoyo tanto técnico y para podernos constituir. Nos constituimos a partir del 2017, en octubre ya teníamos registro de Cámara de Comercio como cooperativa. Somos 22 asociados, de los cuales tenemos 13 satélites o talleres de confección, que como decía antes, cada uno con una o dos maquinitas, ahora hemos querido pues unir, pero cada quien es dueño de su propia maquinaria, pero a través de la asociación, de la parte asociativa, como cooperativas, ya podemos presentar propuestas de poder confeccionar aún dotación para las empresas privadas o estamos llegando
también a pedir de que a través del Estado también nos tengan en cuenta para que podamos maquilar para los empleados de las diferentes instituciones. Lo más importante, presidente, es de que la economía solidaria la hemos empezado, no conocíamos, digamos, este medio de cómo hacer empresa de manera solidaria. Y nos hemos centrado tanto en el tema de la economía solidaria que nos da a nosotros la motivación de poderle decir, señor presidente, es muy importante que para estas épocas poder nosotros, o que desde el mismo gobierno se tenga en cuenta este aspecto de la economía solidaria. Estudiando mucho esta parte encontramos que es como uno de los principales valores que nos llena de satisfacción a nosotros los seres humanos. Entonces, porque de una manera solidaria nosotros estamos haciendo algo sin querer recibir nada a cambio, sino que unidos podemos realmente que este proceso sea exitoso. Estamos recibiendo todavía apoyo y fortalecimiento de organizaciones solidarias, pero señor presidente, esta experiencia que nosotros estamos viendo se está ya replicando a nivel nacional y hay muchas regiones que están solicitando constituirse ya como cooperativas y por eso la invitación es de que este programa hay que fortalecerlo, que organizaciones solidarias hay que fortalecerlo y como un programa que permite que podamos nosotros encontrar para el posconflicto de una manera, a través de la economía solidaria podemos construir y hacer de que sea este proceso un beneficio para todos nosotros los colombianos. Realmente, señor presidente, la invitación es que nos hemos sentido en poco tiempo, porque realmente hubiéramos empezado desde que los 8 años que lleva usted, que va a cumplir ya de su gobierno, hubiéramos empezado desde esa época, pero llegamos ya en los últimos años, pero realmente nos motiva a que sigamos nosotros con toda fuerza, motivados a que sigamos contribuyendo en este proceso de construcción. Estamos nosotros con los brazos abiertos, recibiendo todo el apoyo institucional y no solamente institucional, sino también de la empresa privada que nos pueda apoyar. Muchas gracias, Ramiro, muy amable. Gracias. Buen ejemplo de cómo la economía solidaria va construyendo tejido social y económico. Freddy Socarrás, ¿cómo vamos a seguir promoviendo el empleo, que es un factor muy importante en la lucha contra la pobreza? Presidente, en lo que le queda de gobierno. Para cerrar el círculo, yo en doble condición, porque estuve como alcalde de Valledupar del 2012 al 2015, y en nombre de todos los alcaldes de ciudades capitales, reconocerle que nunca antes las capitales habían recibido tanta inversión por parte del gobierno nacional. Yo puedo decir como exalcalde de Valledupar, fueron más de 550.000 millones de pesos en una bolsa común que hicimos a lo largo y ancho de los 4 años de gobierno. Y seguimos, y hemos venido aquí en el último año a acompañarlo a usted, precisamente, y esa gran pasión de la doctora Griselda Llaner Restrepo, nuestra ministra, y el ministerio trabajará hasta el último día. El trabajo, en la relación de la familia con el trabajo en Colombia, según la encuesta de familia integrada, la gran encuesta integrada de familia, demuestra que el promedio de ingresos para la familia colombiana, lo laboral representa el 80%. Y eso nos invita a seguir trabajando para que esos 3.5 millones de empleos que se han creado en los últimos 10 años, desde que usted llegó a la presidencia, en donde 7 de cada 10 empleos han sido formales. Nunca antes en la historia habíamos tenido esta inversión en donde la formalidad comienza a superar grandemente la informalidad. Y además de esto, estamos formando el capital humano con nuestra entidad, que es la joya de la corona del SENA, con las entidades acreditadas por el SENA, para responderle a la productividad del sector productivo, que pueda estrechar la brecha entre la oferta y la demanda. Igualmente, esa empresa que nace en el 2014, que es la Unidad Administrativa de Servicio Público de Empleo, es una entidad revolucionaria que en corto tiempo ya ha podido ubicar a través de todas sus agencias 1.700.000 empleos formales. Fortalecerla y seguir trabajando, haciendo presencia en los territorios. Igualmente… ¿Dónde va a concentrar los esfuerzos en estos últimos meses? Precisamente a través de todas las obras que están financiándose
con los recursos del Sistema General de Regalía, el presupuesto nacional, el Sistema General de Participaciones, el Ministerio viene promoviendo esa directriz que usted nos ha dado a través de todos los territorios para que todas esas obras que generan empleo en los territorios y a través del SENA podamos generar las capacidades laborales para que se genere ingreso en esos territorios. Precisamente estamos trabajando día y noche y visitando los territorios, invitando a alcaldes, a gobernadores y a las entidades nacionales a que aceleren estas obras para que puedan incrementarse los empleos formales. Esa es la tarea, igualmente con los fondos de emprendimiento como el Fondo Emprender y los demás fondos que tiene el Gobierno Nacional. Hemos invitado a las entidades a que aceleren la promoción de estos fondos para que esas asociatividades, esas personas que tienen proyectos bien intencionados, que califiquen técnicamente, puedan generar ingresos a través del fortalecimiento de esos recursos de los fondos de emprendimiento. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, viceministro. Otra dimensión muy importante pues, para el bienestar de cualquier persona o familia es la salud. La salud es uno de esos sectores donde hay que hacer un esfuerzo cada vez más efectivo porque la población se va envejeciendo, va mutando las necesidades de las sociedades en materia de salud y es tal vez de los desafíos más grandes que tiene cualquier país, cualquier sociedad. Hace 8 años nosotros teníamos un sistema de salud bastante caótico. Acuérdense de la figura del carrusel de la muerte. Muchísima gente que no estaba afiliada al sistema de salud iban a un hospital y decían, ¿de qué sistema o a qué EPS está afiliada? Y decían, no tengo ninguna afiliación. Entonces váyase para ese otro hospital, de pronto allá lo atienden. Entonces lo mandaban al otro hospital y ese hospital repetía la historia y entonces hasta que el paciente se moría. Por eso se le decía el carrusel de la muerte. Pues nosotros de un solo envión eliminamos eso al convertir la salud en un derecho fundamental. Nadie puede negarle un servicio de salud a ningún colombiano. Y la cobertura la volvimos universal. Hemos aumentado la cobertura, hoy tenemos un porcentaje que puede catalogarse como cobertura universal. Igualamos los servicios que recibían los colombianos que estaban en el régimen subsidiado, que eran los más pobres, con los que recibían los del régimen contributivo, que eran los que pagaban. Antes habían pasajeros de primera clase y pasajeros de segunda clase. Elevamos a primera clase los de segunda, no bajamos a los de segunda a primera. Es un gran esfuerzo, además un esfuerzo fiscal. También hemos hecho un gran esfuerzo en regular el precio de los medicamentos para aliviar el bolsillo de los colombianos y también el bolsillo del sistema de salud. Nuevamente, aquí nos falta mucho camino por recorrer, pero creo que hemos avanzado muchísimo. Acuérdense también, los primeros escándalos de corrupción que destapamos fue en el sector salud. Hace 7 años destapamos unas ollas podridas en el FOSIGA, toda clase de sistemas para robarle al sistema de salud. Lo mismo hicimos en la educación cuando hicimos toda una investigación de los niños fantasmas, niños que no existían pero que cobraban, y ahí pues hemos ido avanzando también. Viceministro, el modelo integral de atención en salud busca que los ciudadanos tengan un mejor servicio de salud, sobre todo más humanizado, más pertinente. Lo vamos a llevar a más regiones porque ese servicio ha tenido, ese enfoque ha tenido un buen recibo y ha tenido bastante éxito. Lo vamos a llevar a otros sitios en lo que nos queda de gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Como ilustración general, el modelo y la política de atención integral en salud quiere centrar los esfuerzos de todos los actores de un sistema de salud, en este caso nuestro sistema de salud colombiano, en lo más importante que es la gente, que es la población y que son sus familias.
Centrados allí en los esfuerzos, yo creo que los cambios todavía van a ser más importantes en el inmediato futuro. Usted en 2014, en su discurso de posesión, prometió un modelo de gestión especial para el departamento del Guainía. Cuando nosotros iniciamos el proceso teníamos expectativas grandes y yo creo que ha servido mucho para fundamentar este modelo. De manera ilustrativa para todos, cómo es su implementación para atender su respuesta. Hay una primera fase que corresponde a una fase de alistamiento, hay una segunda fase que corresponde a la implementación propiamente dicha y una tercera fase de evaluación. En el caso concreto de Guainía, vamos en las próximas semanas a completar 2 años, plena implementación, y confiamos y nos comprometemos además a presentar una primera evaluación en las próximas semanas, en el mes de mayo. Pero yo quiero compartir con ustedes hoy algunas de esas cosas que preliminarmente hemos encontrado. Departamento de Guainía, 2017, 0 muertes maternas. Pasamos de documentar el acceso a servicios de salud en temas de promoción, prevención, atención. En 2013, cerca del 17%. Al finalizar 2017, 79%. Yo creo que ya hay una idea de lo que allí está pasando con el nuevo modelo. Volviendo a su pregunta, nosotros hoy tenemos 10 entidades territoriales en la primera de las fases de implementación que corresponde al alistamiento y un grupo de 10 también en proceso de implementación, pero además de las 10 voy a agregar algo que ha servido mucho y que está mostrando también resultados importantes, es la adhesión a esta política del Servicio de Salud de las Fuerzas Militares y Policía. Hay un piloto en Bogotá que ya está mostrando claros resultados. Entonces nos comprometemos para al final de este gobierno, en estos meses que nos queda hacer un acompañamiento estrecho a estas entidades que han decidido ya desarrollar de manera clara su implementación. Nos llama la atención el esfuerzo que se está haciendo en el departamento del Chocó, la iniciativa y el trabajo que hoy se está haciendo en Risaralda. Compartí ayer, señor presidente, con el secretario de Salud de Caldas, hoy tienen el 76% de su población ya caracterizada. Con ellos y con todos los que han mostrado interés nos vamos a comprometer. Ibagué, por ejemplo, ya desarrolló el modelo en zona rural de ese municipio. Bogotá está haciendo un esfuerzo también importante. A eso estamos todos comprometidos. Muchas gracias. Gracias, viceministro. Muy bien. Ahí tenemos que seguir avanzando. La queja hoy es la demora en los hospitales para que los atiendan, que se demoran mucho en dar las consultas, toda la gestión del sistema. Los hospitales se quejan con razón que les deben mucha plata, las EPS, o sea, todavía nos queda un camino largo por recorrer, pero la gente no se le olvida a veces, es que antes no tenían acceso al servicio, hoy tienen acceso al servicio, hoy no se mueren, hoy de pronto los atienden con cierto retraso, pero hoy no se mueren, sobre todo los que tienen más necesidades. Eso en la lucha contra la pobreza y contra los sectores más vulnerables es muy importante. Otro aspecto que el profesor Sen le da mucha importancia en la lucha contra la pobreza es la vivienda, el acceso a la vivienda. Y eso tiene todo un enfoque también económico, porque la construcción de vivienda genera empleo y es además un factor muy importante de equidad social. Por eso, desde el comienzo pusimos la vivienda como una de las locomotoras de la economía, pusimos en marcha unos programas muy ambiciosos, inclusive el programa de viviendas gratis para los que nunca habían imaginado tener vivienda propia, víctimas, damnificados de los desastres naturales, los más vulnerables, los más pobres de los pobres. Y pusimos en marcha otros programas para estimular la compra de vivienda, para estimular que se pudiera realizar el sueño de muchas familias, que es tener una vivienda propia, un techo propio. Pues eso ha sido bastante exitoso, muy exitoso. Nosotros hemos logrado construir ya, hoy, más de 1.700.000 nuevas viviendas. Eso, para darles una idea de qué significa, es como haber construido 3 veces la ciudad de Medellín. Y espero que terminemos con más de 1.750.000. De esos
más de 1 millón han sido construidas con subsidios del gobierno, algún tipo de ayuda. 270.000 entre urbanas y rurales gratis, que están construidas o están construyéndose. Y eso nos ha permitido reducir el déficit habitacional, es decir, el número de familias que quisieran vivienda y no tienen, de casi 9% a 5.5%, o sea, casi a la mitad. También, paralelo a eso, pues dentro de esta dimensión de la vivienda, el acceso a los servicios públicos esenciales de cualquier vivienda, agua potable. Hemos logrado que 6.3 millones de colombianos tengan agua potable que antes, hace 8 años, no tenían. 7 millones de colombianos tienen servicio de alcantarillado que hace 8 años no tenían. Las conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado las hemos podido promoviendo, de manera que ahí hemos hecho un esfuerzo muy grande y muy exitoso. Los resultados están a la vista. Ministro, creo que usted tiene unos videos de unos testimonios de unos hogares que han recibido las conexiones domiciliarias. Por favor, si pueden pasar el video, espero que sean cortos. El Banco Mundial llegó hasta la capital del Cesar, pero no para hablar de vallenato. A unos 15 minutos de Valledupar se encuentra La Paz, una población de unos 25.000 habitantes donde se mezcla el olor del ganado, de las almojábanas y de la necesidad. El milagro que yo ando pidiendo, un bañito, para no andar regando las vidas en campo libre. Este no es un paseo. Gualier Polo camina todos los días con sus hijos, los lleva al único sanitario con el que cuenta, un potrero ubicado a unos 100 metros de su casa. Uy, siempre es duro, porque en vez uno para hacer las necesidades tiene que pararse bien temprano, 2, 3 de la mañana y correr a campo abierto, no da base, poniendo uno la vida para allá o algo. La Florida y 19 de Mayo son dos barrios que nacieron como invasión. Allí viven unas 500 familias. El gobierno colombiano busca acabar con su drama. El programa se llama Conexiones Intradomiciliarias. El gobierno llega con acueducto, alcantarillado y les levanta un baño que, comparado con el que estas personas tenían, es un palacio. ¿Cuál era el baño suyo? De la muchacha, mis hijas. Y el mío, de nosotros los hombres, es el potrero. El potrero, sí. 206 familias en la Florida y 106 en el 19 de mayo ya pueden celebrar. El agua les llegó. Señora Gisette, en el día de hoy vamos a hacer la entrega del baño que se le construyó. Mucha felicidad y gratitud porque uno no tenía un baño donde hacer sus necesidades, uno tenía que salir al monte a hacer sus necesidades tarde de la noche, si es caso, exponerse a uno a que le pique una culebra o otro animalito. Gracias a Dios, hoy en día ya tenemos esos bañitos que estamos favorecidos con esos baños que nos mandaron. En total, unas 143.000 personas han recibido la misma noticia en Colombia desde el año 2012, un hecho que no pasa desapercibido para el Banco Mundial, que califica a conexiones intradomiciliarias como un ejemplo de éxito a nivel mundial. Muy bien, ministro. Brevemente, creo que usted trajo a una amiga que se llama Andrea Mondragón, que es del grupo que acompaña al ministerio, ¿cierto? Sí, señor. Andrea, brevemente, ¿por qué no nos cuenta usted qué es lo que está haciendo y por qué? Buenos días a todos. Buenos días, señor presidente. Sí, quiero contarles un poquito qué hace el grupo de acompañamiento social. Este grupo tiene el objetivo de estabilizar socialmente y darle una sostenibilidad a los proyectos de vivienda gratuita. Todos los beneficiarios de estas viviendas tienen la oportunidad, de a través del grupo de acompañamiento social, de construir tejido social, que tengan una inclusión
social en estos nuevos entornos y que fomenten y creen espacios de participación de esta ciudadanía. ¿Cómo lo hacemos? A través de fundaciones, para que ellos apoyen a estas familias. Lo hacemos a través de taller de intervención preventiva, que es a través de talleres de derechos y deberes, talleres de liderazgo, talleres de seguridad y convivencia, y lo hacemos también a través de una articulación con las entidades territoriales y con las entidades nacionales. Muchas gracias. Muy bien. Ministro, ¿qué falta? Yo quiero decirle… En un minuto. Me preocupa mucho decirlo en un minuto porque usted ha hecho la gran revolución de la paz a través de la vivienda y el agua potable. Yo he conocido mucha gente soñadora, pero son muy poquitos los que logran convertir en realidad esos sueños, y en este tema específico estamos sembrando paz todos los días. Usted puso una meta de 1.500.000 viviendas y la cumplió faltando un año para terminar el gobierno. Y pasamos nuevamente a 1.700.000 viviendas que ya las cumplimos, y nos volvió a poner una nueva meta para llegar a 1.750.000. Eso es una muestra de lo que se hace en esta revolución. Son 7.3 billones de pesos que se han entregado en ese tema tan importante que es la vivienda. Pero no solamente es eso, hizo lo propio en la vivienda gratuita, y tengo que decirlo aquí públicamente. Dijeron que usted era un populista, que era un mentiroso, que no iba a cumplir, y dijo que iba a hacer 100.000 viviendas. Y ya hemos entregado 105.000 viviendas y ya tenemos 130.000 comprometidas, y como usted lo dijo, son 272.000 viviendas gratuitas. No hay gobierno alguno que haya sido cercano a eso. Es más, no hay gobierno que haya hecho esa labor. Esa es una muestra importantísima de cómo se consolida la paz. Igualmente nos estamos entregando viviendas. Ayer estaba yo en Jamundí entregando la fase 2 de viviendas, entregamos 122 viviendas, y usted viera cómo transformamos vidas, presidente. Esa es la forma de consolidar la paz. Y quiero decirle que en la parte de agua potable y saneamiento básico también es una gran revolución. Usted lo decía, suena poquito. Usted sabe lo que es que 6.300.000 colombianos, cuando empezó el gobierno del presidente Santos, no tuvieran agua en su casa. Pues esa es una gran revolución. Y 7 millones de colombianos hoy tengan alcantarillado. Eso hace la diferencia para que podamos salir de la pobreza multidimensional. Eso es lo que hace la diferencia. 3.300.000 empleos directos generamos. 14% del empleo formal del país está generado a través de este ministerio. Para mí es un orgullo decirle que estamos transformando vidas y firmando paz. En Putumayo, para último, porque me extendí mucho, vamos a terminar de hacer la gran revolución. 1.209 viviendas. Nos dijeron que eran cajitas de fósforos. Quiero decirle, presidente, 63 metros tienen las viviendas, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor. Si eso es una cajita de fósforos, yo quisiera ver quién hizo eso. Gobierno alguno está por lo menos el 62% por debajo de lo que ha hecho este gobierno. Así que me siento muy orgulloso de representarlo y de demostrar que ahí estamos haciendo la lucha contra la pobreza multidimensional. Gracias, ministro Camilo. Y hay una dimensión que no está incluida dentro de la teoría del profesor Sen, pero que tiene un gran efecto en el caso colombiano en la lucha contra la pobreza, que es la parte del campo, las políticas que tienen que ver con la agricultura, porque ahí es donde más se concentra la pobreza, y en el caso colombiano, pues el conflicto armado se concentró también en el campo colombiano, y ahí tenemos un enorme potencial. Ministro de Agricultura, en 2 minutos, cuéntenos qué vamos a seguir haciendo, porque usted sabe la importancia que tiene esto. Yo sé que a usted le gustaría hablar 1 hora, y a mí también, porque ahí se ha hecho muchísimo, pero ¿cómo es que esto impacta la pobreza y qué hemos hecho ahí o qué falta por hacer? Gracias, presidente. Yo no sé si existe un factor que más le aporte a la pobreza, a aumentar la pobreza en el mundo, que la guerra. Creo que era el gran detonante para que el campo colombiano durante tantos años estuviese tan abandonado y que los resultados y las cifras del campo colombiano fueran tan malas. Pero hoy no hay una cifra del DANE en que el campo colombiano, que el sector agropecuario, no sea el gran protagonista.
Y con el mayor orgullo y representando el sector agropecuario, tengo que decir que hoy, en un año de construcción de paz, hoy el campo colombiano es el mayor generador de empleo en Colombia. Eso lo dicen las cifras del DANE, no lo dice el ministro de Agricultura ni el presidente de la República. Hoy el jalonador de la economía en Colombia es el sector agropecuario. El más rezagado se convirtió en el mayor protagonista. Eso es una cifra irrefutable. Esas cifras, las cifras yo siempre he dicho que no pelean con nadie. Eso acaba cualquier discurso rabioso o acalorado. Ser los mayores generadores de empleo, el mayor jalonador de la economía, significa que estamos cumpliendo. Y aún falta mucho, porque los instrumentos que este gobierno le va a dejar a quien tenga el honor de conducir este país en los próximos 4 años, van a poder hacer mucho. La SOMAC, obras por impuestos, las vías terciarias y todo lo que usted está dejando diseñado. Cuando usted, señor presidente, esté ejerciendo como profesor, porque ya los colombianos han oído de que usted quiere ser profesor, no lo van a sorprender las cifras. Las cifras que hoy tenemos son muy buenas del campo, pero con lo que estamos dejando, las cifras no lo van a sorprender, porque usted ha dejado el país encarrilado en unos rieles que no se va a bajar. La vocación de este país es agrícola. Antes el mundo nos conocía por café, flores y banano. Hoy es uchuva, mango, piña, aguacate Hass, que ya logramos admisibilidad en Estados Unidos, la estamos logrando en Japón, la vamos a lograr el próximo mes que tenemos visita en China, carne bovina, porcina. Esas cifras y esos resultados van a seguir jalonando mucho más de lo que hoy está pasando con el campo colombiano. Hay 5 puntos en los que nos vamos a concentrar, presidente, en los que no vamos a bajar el ritmo en estos 5 meses de gobierno. Seguimos al paso suyo, a su ritmo, cumpliendo las metas y los objetivos, y tenemos 5 puntos. Primero, vamos a formalizar 1.600.000 nuevas hectáreas. Eso incluye 8.000 predios baldíos y 1.600 predios públicos. Vamos en el Fondo de Tierras a disponer de 505.000 hectáreas para que los campesinos tengan acceso a la tierra. Vamos a entregar, aquí hay un fuerte competidor del señor ministro que nos llena de orgullo las cifras en vivienda, pero en solo vivienda rural usted cumplió la meta, presidente. Ya son 100.000 viviendas, bueno, 95.700 viviendas del sector rural que hemos entregado. Y ya no de 27 metros cuadrados como se hacía antes, sino de 52 metros cuadrados, viviendas dignas y más bonitas. Y en lo que resta del gobierno, en estos 5 meses, vamos a entregar 7.700 viviendas, y con esa construcción de las 7.700 viviendas vamos a generar, a seguirle aportando buenas cifras al DANE, 23.000 nuevos empleos. Vamos a entregar rehabilitados y construidas 120.000 hectáreas en distritos de riego, porque agricultura se escribe con A de agua. Ya hemos pasado la meta del cuatrenio de los 150.000 hectáreas rehabilitadas, y ahora en los 5 meses tenemos el reto de 120.000, señor presidente. Vamos a llegar a 140.000 familias, familias rurales con planes de negocio. Ya lo hemos hecho con miles de familias, pero para seguir sacando a los colombianos que están en la pobreza absoluta, vamos a llegar con estos planes de negocios del sector agropecuario. Pero tenemos proyectos productivos, bancos de maquinaria, y lo más importante, vamos a seguir abriendo mercados en el mundo, vamos a seguir dinamizando nuestra economía. En cifras que tampoco pelean con nadie, presidente. Antes el país en la década anterior crecía en 25.000 nuevas hectáreas por año, 25.000, y en los últimos 3 años hemos crecido en 1.200.000 nuevas hectáreas. Hemos demostrado una gran capacidad de producción, y ahora estamos concentrados en transformar y en comercializar, porque estamos haciendo lo que ha visionado la FAO. Somos una de las 7 naciones que estamos llamadas a abastecer al mundo, no solamente garantizar la seguridad alimentaria de Colombia, sino también para abastecer al mundo. Muy bien, gracias, ministro. Estos trabajos, todas estas políticas en las 5 dimensiones más la agricultura, el campo, pues nos ha permitido mostrar el día de hoy estas cifras de pobreza multidimensional. Cuando comenzamos con este indicador en 30.4%, y estamos terminando el año pasado en 17%, y estoy seguro que este año,
hasta agosto vamos a continuar bajando esa cifra, pero en estos 8 años podemos decir que hemos reducido mínimo 13,5% la pobreza multidimensional, que significa 5.400.000 colombianos y colombianas que salieron de la pobreza multidimensional. Eso, repito, nos ha permitido tener mucho éxito también en la pobreza monetaria, pero eso lo vamos a ver ahorita. Hay un video de la persona que dirige el Instituto de Desarrollo Humano del profesor Sen. Yo fui personalmente allá a la Universidad de Oxford, allá aprendimos y nos enseñaron cómo es que utilizamos este índice. Vine otra vez ya de presidente y lo iniciamos hace 7 años y medio más o menos. Entonces pongamos el video de esta niña, de esta señora y su socia aquí, una costarricense, porque realmente es un orgullo para Colombia que somos ahora líderes, pioneros, y más de 60 países, comenzamos México y Colombia, y ahora hay más de 60 países que dicen cómo es que Colombia está luchando contra la pobreza, por qué ha sido tan efectiva la política en Colombia, y están queriendo copiar este modelo. A ver el video. Muchos países que ya tienen un índice de pobreza multidimensional, Colombia es un líder para 3 razones. Uno es la medicina muy riguroso, está muy metido en la institucionalidad del país y también está muy ligado a la política social. La segunda razón es que en realidad esta articulación entre la medición y la reducción de la pobreza va a diferentes niveles de gobierno y también a través de diferentes sectores. Y la tercera razón es que Colombia siempre está innovando. Y creo que otra cosa para destacar importante en el caso de Colombia es que gracias a esta medición, esta actualización anual de los resultados del IPM nacional, se ha podido observar una trayectoria decreciente de la pobreza multidimensional en el país. Todos los años se han logrado progresos en materia de pobreza multidimensional y en diferentes indicadores que componen el índice. Como les decía, nosotros mantuvimos los 2 indicadores. Esto tuvo un impacto y ha tenido un impacto muy importante en la pobreza monetaria, la tradicional, la que hemos venido midiendo hace mucho tiempo, la que utiliza el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Ahí bajamos de 40.3% a 26.9%, un porcentaje parecido, 13.4%. O sea, antes 40 de cada 100 personas estaban en la pobreza, hoy hay menos de 27 personas por cada 100 habitantes en la pobreza. Creo que nunca en la historia de Colombia la pobreza monetaria había estado por debajo del 27%. Y eso pues quiere decir que muchos millones de colombianos salieron de la pobreza. Y lo más importante desde el punto de vista social, la pobreza monetaria extrema. Ahí este enfoque de pobreza multidimensional sí que ha ayudado. Bajamos de 14.4 a 7.4%, o sea, más de 7%, a la mitad bajamos la pobreza extrema. Eso también es la cifra más baja en la historia. Y si continuamos esa tendencia, podemos lograr ese objetivo, ese sueño que yo tenía hace 8 años de que para el año 2025, 2030, Colombia sea un país sin pobreza extrema. Y si continuamos con la tendencia, pues lo podemos lograr. Y quiero resaltar, por último, el impacto de esto de todas estas políticas en la desigualdad. Nosotros cerramos brechas entre regiones y entre personas. Entre regiones, algo que no mencionó el director del DANE, la reforma a las regalías. Ese indicador Gini que mide la desigualdad bajó algo así como de 0.09 a 0.04, menos de la mitad, más del 50%. Se redujo la distribución de las regalías, o sea, la aplicación de este coeficiente de Gini que mide la desigualdad entre regiones. Hemos reducido esa brecha sustancialmente, pero también entre personas. ¿Cómo?
con todas esas políticas y haciendo unos esfuerzos, por ejemplo, en ir autorizando aumentos del salario mínimo por encima de la inflación. Ustedes ven en esta gráfica cómo desde el 2010 comenzó el salario mínimo a subir por encima de la inflación, o sea, ganaba en poder adquisitivo real, y eso aumentó el ingreso per cápita real en las zonas, en los quintiles más bajos, y otras políticas que hemos venido desarrollando. Entonces ustedes ven ahí cómo los ingresos de los quintiles más bajos, de los más pobres, crecieron a un ritmo mucho mayor que el ingreso de los quintiles más ricos, de los más prósperos. Del 4.8, el quintil más pobre creció a ese ritmo, el 0.3 del quintil más rico, o sea, esa es la diferencia. También aumentó el ingreso más rápido en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Eso también ayudó mucho a disminuir las desigualdades, aunque todavía son muy grandes, pero eso ayuda a cerrar las brechas. La clase media superó a partir del año 2014 a los pobres. Ustedes ven la línea azul, que ya entonces comienza a ser cada vez más amplia la brecha entre clase media y clase pobre. Eso es una buena tendencia. Entonces, y Colombia, comparado con otros países de América Latina, Colombia es el segundo país que más redujo la pobreza monetaria. Chile sigue siendo el país, pero estamos más o menos en el mismo porcentaje, 13.6%, Chile 13.4%, Colombia, prácticamente lo mismo. Pero si vamos a la pobreza extrema, Colombia fue el país en toda América Latina, entre los países que están midiéndose, que más redujo la pobreza extrema, por encima de Chile, por encima de Perú, por encima de México, Brasil, Venezuela, Argentina. Eso es un logro que a mí me llena de mucho orgullo y que a todos los colombianos nos deben llenar de mucho orgullo. Tenemos que seguir avanzando porque todavía hay muchos pobres extremos, pero esto es un logro realmente muy satisfactorio. Y por supuesto, esto tuvo una medición muy importante, un efecto muy importante en la desigualdad en el Gini, como lo mencionó el director del DANE. Comparado con los demás países, fuimos el país que más redujo el coeficiente de Gini. Ahí aparece Venezuela, pero Venezuela lo redujo de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Esa es la diferencia. Pero ven ustedes lo que sucedió en todo América Latina, y ese también es un motivo de inmenso orgullo para Colombia. Eso era algo que Colombia necesitaba y necesita continuar. Esto no puede parar aquí porque todavía las brechas siguen siendo demasiado amplias. Todo esto que mostramos es el esfuerzo de mucha gente, de muchas entidades del gobierno, entidades internacionales, muchas aquí presentes. Yo les quiero agradecer a todos porque han ayudado en forma muy efectiva a que esas políticas sociales sean exitosas. Los avances son muy alentadores, pero repito, falta hacer mucho más. Vamos a seguir trabajando en los meses que nos quedan para poder mejorar estas cifras todavía más y poder decir el 7 de agosto que efectivamente a los pobres les cumplimos. Muchas gracias.